Bien, y enseguida vamos a estar hablando de lo que ha ocurrido esta semana en los mercados financieros. Muy buena semana en las bolsas. Le anticipo este detalle porque no solamente hemos tenido una semana positiva en los mercados internacionales, sino que también la bolsa argentina, incluso en este contexto difícil que atraviesa la economía y la política en el país, ha tenido un desempeño realmente positivo. Bueno, pero de eso vamos a estar hablando en unos minutos nada más. Antes, tiempo de hablar del campo. Usted sabe que hay una relación muy tirante, muy tensa entre los dirigentes rurales y el gobierno nacional, básicamente por las políticas intervencionistas que ha venido llevando adelante el gobierno de Alberto Fernández. Sobre la posición del campo tenemos la charla de Javier Novoa con Antonio Oscós, que es presidente de la Sociedad Rural de Mar del Plata. El campo está en alerta porque evidentemente se está haciendo un juego por parte del actual gobierno que desbalancea, esa sería un poco la expresión, al productor en cuanto a la previsibilidad, sobre todo con medidas de tipo intervencionistas que ya es harto elocuente de que no sirven, porque han sido, utilizadas en tiempos pasados y se ha tenido que volver a lo que es realmente la regulación entre el producto y el precio, que es el mercado. Es decir, es una ley básica que cuando sobreabundan los alimentos o cualquier otro algo de interés, evidentemente el precio baja o se estabiliza. Y cuando falta, porque no se produce o porque se consume demasiado por lo que fuere, el precio sube. Y esa es la ley, ha sido toda la vida. Así que ahora no es distinta la cosa. Son medidas que ya se han tomado en otras ocasiones y que el resultado ya ha quedado a la vista. Ya han quedado a la vista. Y no solamente en gobiernos peronistas, sino también en gobiernos de otro signo político, en que se ha tratado de alguna manera regular el mercado y han fracasado las medidas. Una de las últimas medidas fue la restricción a exportar maíz. ¿Cómo lo ha tomado el sector? ¿Cuál es la explicación también que le dan? La verdad que la gente de campo está un poco, como le diré, extraviada, porque piensa que la solución por parte del gobierno, en vez de estimular la producción, la está demeritando. Es decir, fíjese usted, acá faltan medidas de tipo macroeconómicas, como son, ya todo el periodismo lo conoce y el pueblo también, el asunto de precios, el asunto del Banco Central con la emisión descontrolada del dinero, el gasto público. Es decir, todo eso incide en la macroeconomía y, por supuesto, va a incidir en la producción y en los precios. Así que el hombre de campo toda la vida, yo desde chiquito que he estado en el campo, toda la vida ha sentido la libertad como algo propio que lo ha impulsado a producir más y mejor. Es decir, el hombre de campo comenzó siendo primitivamente, el productor, ¿no? Un hombre, un arrendatario, una persona que se dedicaba a la tierra, y por otro lado, ayudado por eso, ayudado por el mercado, prácticamente primero arrendaba, después compraba, y era la etapa de la vida, es decir, ir creciendo hasta tener más o menos un volumen que le permitiera vivir más o menos tranquilo y produciendo para la gente. Y naturalmente Antonio Oscós, presidente de la Ciudad Rural de Mar del Plata, plantea en estos términos, ¿no?, la oposición del sector a las medidas intervencionistas del gobierno que se han manifestado últimamente en la limitación de las exportaciones de maíz, antes con todo lo que tiene que ver con la comercialización de carnes, e incluso la oposición del campo también plantea serias diferencias con respecto a la política que está tratando de implementar el gobierno en estas horas, que son los controles de precios. Sobre estos temas, Antonio Oscós comentaba lo siguiente. Esta prohibición de exportar, ahora han bajado un poco, 50% la carne. Vaca vieja, pero los chinos se llamaban vaca vieja y novillo grande, se llevaban todo lo que podía y se lo sigue llevando. ¿Y por qué, si somos nosotros en realidad, la divisa entra por la parte agropecuaria y por la parte de minerales? No hay otra fuente acá, en este país. Acá no exportamos, qué sé yo, por decir algo, filmadoras, ni exportamos productos
fotográficos ni de índole tecnológica. Estamos exportando lo que toda la vida hemos hecho. Trigo, maíz, carne, gas, que podríamos hacerlo y no lo hacemos, por ejemplo, litio, una cantidad de minerales hoy los más preciosos que la Argentina los tiene. Con eso, ¿qué ingresan? Dólares. Podemos tener una buena fuente de divisas como para que el país pueda importar lo que necesita para muchísimos productos que se elaboran en el país que tienen partes importadas. Antonio, le consulto, así como hay algunos bloqueos a las exportaciones, lo propio sucede con las importaciones. ¿Está habiendo problemática para poder seguir produciendo con la falta de materia prima o de distintos elementos? Tengo entendido, yo no quiero hablar por otros sectores porque yo conozco por lo que ustedes, digamos, el periodismo, transmiten, pero tengo entendido que también tienen graves problemas de distorsión. Y la única manera en la vida de no haber distorsión es habiendo libertad para producir. Usted tiene libertad para producir. Por supuesto, si hay excesos, tiene que haber controles, pero con excesos. En la regularidad del hombre de campo, que es lo que uno más o menos conoce, trabaja el campo, se levanta a la mañana, voy a la parte ganadera, por ejemplo, recorre el campo, almuerza, se hace la siestita, sale a recorrer de vuelta, junta la hacienda, le incorpora una gran cantidad hoy en día de tecnología y de adelantos, sobre todo en la parte veterinaria. Cada vez se está produciendo más kilo carne. Bueno, todo eso es lo que precisa el hombre de campo, que le estimulen. Mayor productividad. Si hay mayor productividad va a haber más carne y el precio se va a estabilizar solo. No precisa de medidas intervencionistas. Y del panorama agropecuario y de la posición, ¿no?, de las entidades básicamente a las políticas intervencionistas del gobierno, pasamos ya a hablar de lo que ha sido la semana en los mercados financieros, y le adelantaba en este sentido que hemos tenido una semana muy positiva, no solamente en los mercados internacionales, sino incluso en la bolsa argentina, a pesar de lo que es la compleja coyuntura económica y financiera que se manifiesta, por ejemplo, en lo que es, bueno, la suba sostenida del dólar en el mercado cambiario. En lo que tiene que ver con el contexto internacional, lo que hemos visto en estos días tiene que ver con datos económicos positivos. La economía global se está recuperando a buen ritmo, le diría, de lo que ha sido el impacto de la pandemia, y a esto se ha sumado en las últimas semanas el ingreso de balances de empresas con ganancias mejores a las esperadas. Esto en un contexto inflacionario donde claramente los bonos no son atractivos porque están dando tasas, cuando hablamos de los bonos de los Estados Unidos, entre el 2 y el 3% anual y para plazos muy largos. Está claro que deja a las acciones y a los commodities, que es un dato a tener en cuenta, como las alternativas de inversión más atractivas. Pero vamos a ver esto, como siempre, con el apoyo de los gráficos. Comenzamos como siempre por la bolsa de los Estados Unidos. El índice Standard & Poor's 500 accediendo a un nuevo máximo histórico. Realmente es notable la tendencia positiva en el mercado americano, que ha recuperado en 2 semanas lo que había perdido en 5. Esta breve corrección, vista en perspectiva, obviamente fue no más que eso, una pausa dentro de la tendencia alcista vigente desde los mínimos de la pandemia, aquí por marzo del 2020, con lo cual, bueno, la bolsa americana está intentando cerrar la semana, estamos grabando este programa hacia el mediodía del viernes, en un nuevo máximo histórico, según la lectura del S&P 500, que reúne a las 500 compañías de mayor capitalización bursátil del mercado americano. En el caso del Nasdaq, la situación es similar. No tenemos todavía un nuevo máximo histórico después de la reacción alcista de las últimas 2 semanas, pero sí está claro que el índice, principalmente compuesto por acciones tecnológicas, ha reaccionado muy bien desde esta línea horizontal que tenemos trazada desde hace varios meses, donde aparecen compras desde el punto de vista técnico. Es más, en las últimas semanas esa línea horizontal coincidió con la media de 40 semanas, que es esta línea curva ascendente, que coincide con la media de 200 días, con lo cual está claro que la reacción desde el punto de vista técnico ha sido muy importante. No hay todavía un nuevo máximo histórico, pero sin dudas es saludable el desempeño del mercado tecnológico en las últimas semanas. Y le decía que más allá de las acciones, en este contexto de inflación elevada a nivel global, la otra alternativa de inversión que está siendo sugerida por los analistas son los commodities. Y aquí tenemos el excelente desempeño de este índice de commodities de B+C, que cotiza en la bolsa americana, que marcó un nuevo máximo en la última semana, a pesar de que está quedando con un saldo relativamente neutro, 0,14% el retroceso en
estas horas del mediodía del viernes. El balance semanal da 0,14% negativo, con el petróleo como el gran protagonista. El mayor avance se ha dado en el petróleo, también el cobre ha tenido un buen desempeño, lamentablemente no la soja, que está 25% abajo de los máximos que alcanzó este año. A pesar de este buen desempeño de los commodities, esta semana en particular los mercados emergentes estuvieron débiles en términos relativos con respecto al mercado americano, 1,01% la baja hasta el momento, y en esto sin duda pesa mucho lo que está ocurriendo en Brasil. El problema político que enfrenta Bolsonaro ha generado una caída muy brusca esta semana, por eso le mostramos el gráfico de este fondo EWZ que cotiza en los Estados Unidos, compuesto por acciones brasileñas, cotiza en dólares, por supuesto. Hasta el momento una caída superior al 11% en la semana, realmente complicado el panorama técnico de la bolsa brasileña. Y por supuesto, en ese marco donde la bolsa de Brasil se cae, llama la atención la fortaleza de la bolsa argentina. Aquí tenemos el índice Merval, medio en dólares de contado con liquidación, que está hasta el momento logrando un balance semanal positivo de 3,51%. Lo repito, en un contexto donde Brasil baja, donde el mercado cambiario de Argentina vuelve a tensarse. Bueno, realmente es interesante el desempeño de las acciones argentinas, que obviamente, cuando uno mira un poco en perspectiva el lugar en el que están cotizando, uno tiene que tener presente que las acciones argentinas, cuando uno toma esta perspectiva más amplia, están todavía 75% debajo de los máximos del año 2018. Es decir, el mercado argentino, más allá de esta reacción, que habrá que ver si se sostiene en las próximas semanas, está en una etapa del ciclo bursátil completamente diferente al resto del mundo. Y después de este repaso por algunos de los mercados de referencia que habitualmente observamos semana a semana, hacemos la última pausa aquí en Mercados y Empresas y enseguida la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Ahora, abrir tu primer comercio es más fácil. Te brindamos un asesoramiento y seguimiento completo para que puedas poner en marcha tu primer comercio. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 15 horas en Salta 1842, quinto piso. Para más información ingresá a mgp.gov.ar/miprimercomercio. En Banca Empresas Macro te presentamos MacroClick de Pago, la solución digital para el cobro de servicios, cuotas, expensas e e-commerce. Acepta pagos con tarjetas de crédito y débito o con Devin. Somos tu banco. Macro. Cerca, siempre. Gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces de conversar con la contadora Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil. Adriana, te damos la bienvenida como todas las semanas y queremos que nos cuentes cómo están manejando ahí en la bolsa, ¿no? Esta cuestión que comentaba yo en la apertura del programa de que hay muchos dólares, varias versiones del dólar bolsa,
varias del contado con liquidación, que incluyen acciones o bonos. ¿Qué está pasando en la bolsa con todo esto? Bueno, nosotros tratamos o sea, prácticamente estamos trabajando en equipo, porque son tantas las resoluciones, las restricciones, por ejemplo, hay casos que tienen que firmar 2 declaraciones juradas. Así que bueno, pero lo hemos solucionado y realmente esta semana fue de muchísimas operaciones, ¿no? O sea, el que es minorista entre comillas, ¿no? Porque sería para comprar $18.000 semanales, puede operar el AL30. Ese AL30 tiene las restricciones que ya se tenían de antes, ¿no? Que no tenés que haber comprado $200 en el mercado oficial, que no tenés que haber recibido créditos ATP, bueno, ese tipo de restricciones, ¿no? Entonces, en general lo manejamos por ese carril. Ese aproximadamente te estaría dando 179, 180. Ese sería el precio del minorista. Y ahí está la limitación de los 50.000 nominales por semana. Porque hay bastante confusión con este tema de los 50.000. Eso es cuando vos vas a comprar dólares. Si tenés que vender dólares, no hay ninguna limitación, ¿viste? O sea, los podés hacer sin ningún tipo de tope. Claro. Pero nosotros encontramos un mejor canal para vender cuando hay tantas empresas que necesitan vender los dólares, los estamos vendiendo a través del otro canal, que es el bono global. El bono global empezamos a operarlo con esta nueva restricción y significa que ahí no hay un tope, no existe el tope directamente, podés comprar la cantidad que quieras. ¿Cuál es el tema? Que como no está subsidiada el subsidiado del precio por el gobierno, entonces realmente, bueno, ese dólar te sale aproximadamente 190, es decir, lo que está en el diferencial de precios, y la ventaja que tenés es que no tenés tope. O sea, que si vos tenés que cerrar una operación y decidís hacerlo, podés hacerlo. También hemos tenido casos que han decidido ir comprando 50.000 por semana. Y, o sea, también se puede hacer eso. Así que, bueno, de eso hemos tenido varios casos. La ventaja de este dólar, te repito, es que no tiene ninguna limitación en cuanto a la cantidad. Y sí no tenés que haber operado en los últimos 30 días el dólar común, el otro, el que está subsidiado por el gobierno, porque lo que buscan es que no haya esos pases de bonos para aprovechar las diferencias de cotización, es decir, prontamente se hubiera armado un rublo si no suspendían eso, porque si tenés uno que te da el dólar a 180 y el otro a 190, podías hacer infinidad de pases de un bono al otro y ganarte la diferencia, pero bueno, lo que se busca es que no puedas elegir vos cuál hacer, si elegís uno no puedes hacer el otro. O por lo menos tenés que esperar 30 días. Así que bueno, el panorama del dólar lo tenemos, la verdad que lo tenemos súper cubierto. O sea, no tenemos restricciones y la gente se ha acomodado tranquilamente a cualquiera de las situaciones que te comentaba, ¿no? Las acciones subieron, o sea, tanto las bolsas de Estados Unidos como la bolsa argentina ha subido en dólares. Fue una semana muy importante, si bien ayer hubo correcciones importantes, también las subas son importantes. Así que bueno, el Merval, lo que vemos que en lo que va del año, bueno, subió un 33% aproximadamente en dólares. Así que, viste, a veces uno habla y habla del dólar porque es lo que la gente es más fácil para acceder o lo que la gente está preparada a comprar. Pero en realidad hay muchísimos activos que han subido mucho más que el dólar, ¿no? Así que bueno, después otro de los productos que fue boom esta semana fue el tema de las criptomonedas, que hubo un lanzamiento de un nuevo un medio para llegar a acceder, porque si bien en la bolsa no podés comprar bitcoins o podés comprar todas las monedas que están relacionadas con las criptomonedas, sí tenemos en la bolsa de Estados Unidos, tenemos activos que se pueden comprar que te cubren la suba de estos. Esta semana hubo un lanzamiento que fue muy importante, que se llama, el activo se llama Bito, como Bito con B larga de Bitcoin, y bueno, se lanzó en el mercado del Nasdaq, cosa que para nosotros también es importante, porque anteriormente nosotros no podíamos vender en los fondos que estaban, el GBTC y todos los alrededor, porque operaban en un mercado que se llama OTC. Ese mercado OTC, nosotros no estamos autorizados por reglamentación del mercado a venderle a los clientes, porque se considera de más riesgo y bueno,
quedó una norma de BIMA que quedó establecida desde el año 2008. Y bueno, este fondo que surgió en la semana, ahora sí podés acceder más libremente porque operan en el Nasdaq y no tenemos limitaciones. Así que bueno, en realidad hemos tenido, la verdad que fue una buena semana para la bolsa. Bien, y en materia de flujo de dinero, Adriana, ¿dónde estás yendo en tu visión del mercado? Porque está claro que el dólar es lo que más llama la atención, pero si tenés que invertir... En monto, claro, si fuera por monto, yo te digo el dólar, porque lo que han entrado son montos muy grandes. ¿Pero por qué? Porque son montos puntuales que vienen a hacer esa operación. O sea, pero lo que es bolsa en sí, sigue siendo el CDR, sigue siendo uno de los que más, aparte que realmente sigue subiendo la bolsa de Estados Unidos. Claro. Así que normalmente tendríamos que ver qué pasa de acá a fin de año, pero en general la bolsa sigue subiendo. Y después siempre hay arbitraje, venden uno, pasan a otro, o sea, ahora bajaron mucho todos los que son los CDR de las acciones brasileras. Claro. Bueno, hubo ayer bastantes operaciones con Vale, que es una minera, con respecto también a Petrobras. Entonces, realmente hay un mercado que está cubierto, pero o sea, siempre busca estar cubierto con dólares. Igualmente, la cobertura de dólar también te la da una acción argentina, porque independientemente de lo que pase, también ajusta por el dólar. O sea, cuando vos ves acción de Galicia en Estados Unidos y la pasás acá, hay un factor de conversión que es el dólar contado por liquidación. El tema es que todo lo que sea Argentina está mal visto. Entonces, vos me decís, ¿qué elige la gente? Elige un CDR. En algún momento, ¿viste? Llegará, pero también, o sea, tampoco podemos decir que fue un año malo para la bolsa argentina. Independientemente de algunos sectores, hay acciones que han subido el 150, el 200%. Entonces, tampoco hay que ver cómo termina el año y cómo afecta estas elecciones de noviembre a la bolsa. Si siguen la tónica de lo que fue las PASO, evidentemente la bolsa va a subir. Bien, y después de la charla con Adriana vamos a actualizar la información del dólar en las variantes más representativas. Ya le comentamos que el Blue termina la semana para arriba, el último registro que tenemos en este cierre de semana es 195 pesos, un salto de más del 4% en la semana sobre niveles que no se veían desde el año 2020, ¿no? En plena digamos, pandemia, en el peor momento de bueno, lo que fue la expansión del COVID-19 y su impacto en la economía y las finanzas de la Argentina. Pero bueno, acá tenemos la cotización de los 2 dólar bolsa, finalmente terminan un poco más arriba de lo que le mostrábamos en la apertura, se movieron hacia arriba también este viernes. Las cotizaciones del dólar bursátil, el operado a través del Bonar 2030 de legislación argentina, 179.23. El sin límites, esto es sin la restricción de 50.000 nominales semanales. Las operaciones con el Global 2030, 188,86, suba semanal de 0,83%. Aquí lo relevante es que hay casi 10 pesos de diferencia entre ambas cotizaciones. Después, si pasamos a los 2 contados con liquidación, que le presentábamos en la apertura del programa, el que se opera con bonos termina en 179,33 y con acciones o CDRs, un número realmente escalofriante. Supera los 200 pesos al cierre del viernes. 200,30 es el último registro, esto calculado con acciones como Grupo Financiero Galicia o el CDR de Apple, suba semanal del 3,28%. Si miramos qué pasó con los bonos en la semana, todos para abajo, el más castigado del Bonar 2041, estamos hablando de bonos con legislación local, 4,27% abajo, este es el título que se había mantenido en positivo la semana pasada cuando el resto de las series terminaba con tendencia negativa. El 2030, 35 y 38 en los 3 casos siguen con tendencia negativa, en los 3 casos con retrocesos inferiores al 1%. Y por último, las reservas internacionales del Banco Central, que a pesar de todas las limitaciones que existen para el acceso a el dólar al precio oficial, que es básicamente el que maneja el Banco Central a través del mercado único y libre de cambio, bueno, sigue costando recuperar reservas. Esta semana hay una recuperación, pero realmente muy magra, 103 millones de dólares. Terminamos la semana en 43.036 millones de dólares. Así quedan entonces las principales variables financieras en el circuito argentino en este cierre de semana. No hay mucho más para agregar, ¿no? En relación a los comentarios que hemos hecho.
semanas previas, en el sentido de que hay que seguir de cerca el nivel de reservas internacionales, todavía quedando realmente mucho, ¿no?, para las elecciones del próximo 14 de noviembre, que naturalmente disparan un incremento de la incertidumbre política en la Argentina. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.